Hola chicos, Dios les bendiga. Qué bueno poder estar con ustedes nuevamente, compartir un mensaje muy especial de parte del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo compartir nuestra fe, de cómo contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo los voy a invitar a que vayan al libro de Josué, capítulo 4, para contextualizarlo un poco. Cuando el pueblo de Israel llegó frente al Jordán, tenía la tierra prometida al frente, hubo una transición de mando entre Moisés y Josué, y entonces para ese momento Josué le tocó dirigir lo que era la conquista de la tierra prometida, una tierra por la que habían caminado 40 años, una generación anterior por el desierto, vagando en el desierto, y llega el momento cumbre, donde hay una transición, les repito, de liderazgo. De Moisés le entrega el liderazgo a Josué y ellos se van a conquistar esta tierra. En el capítulo 3, si tú lo lees en casa con calma, te vas a dar cuenta de que Josué le dice: prepárense, purifíquense, que Dios hará grandes cosas el día de mañana. Así que lo que ocurrió fue que cuando los sacerdotes llevaban el arca y apenas pusieron un pie en el río Jordán, que era un río, dice que para ese momento de la temporada era caudaloso, y dice que apenas pusieron un pie, se detuvo el fluir del río y se hizo un paredón, y el pueblo pasó en seco, similar a los momentos cuando Moisés pasó al pueblo por el Mar Rojo y pasaron en seco. Ahora Josué, Dios repite este milagro a través de Josué y hacen una grandiosa, fue algo grandioso de que se detuvo este río para que ellos pudieran pasar. No era un río, no era un riachuelo, no era una quebrada, era un río caudaloso. Y entonces en el capítulo 4 ya acaba de pasar todo esto, la gente está pasando y dice: las 12 piedras tomadas del Jordán. Cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: escoged del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y las levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Sacaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y los levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Esta historia es hermosa, como les venía diciendo. El Jordán se detiene el fluir de un río caudaloso, un milagro del Señor, y el Señor le dice a Josué: ok, ahora vas a tomar un hombre de cada tribu. Habían 12 tribus en Israel, vas a tomar a uno de cada tribu, que ellos lleguen al lugar, al medio del río, donde los sacerdotes todavía estaban allí, mientras el pueblo pasaba. Ya para este momento ya había pasado, y dice que cada uno de ellos toma una piedra del lecho del río, piedras que posiblemente eran muy difíciles de conseguir, porque era un río fuerte, y posiblemente a la mitad era profundo. Lo cierto es que esto, tú dirás: José, ¿qué tiene que ver esto con compartir mi fe? ¿Qué tiene que ver que hayan tomado 12 piedras con yo hablar acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida? Y tiene que ver muchísimo, porque
La mejor forma que Dios me ha permitido predicar el Evangelio es a través de las preguntas de las personas. Cuando las personas que están a tu alrededor, tus amigos, compañeros de trabajo, vecinos, aún hasta una persona desconocida con la que te pongas a hablar, te dice, tú eres cristiano. Digamos que se dio cuenta por cualquier detalle de la conversación. Cuando alguien que no conoce al Señor, no es cristiano, y te conoce, es loco por hacerte preguntas. Mira, y es verdad que diezman, y es verdad que van a la iglesia todos los domingos, y es verdad que no puedes ser infiel a tu esposa, y es verdad que, y empiezan a hacer preguntas. Si tú quieres compartir tu fe, el Señor nos dejó un ejemplo acá. El Señor le dijo a Josué, saca estas piedras para que nunca se olviden de la obra que hizo Dios. Pero no fue que era obligatorio ir a las piedras, sino que tenían el enfoque de que todo el que pasara por ese lugar y preguntara, ¿y esas piedras qué hacen allí? Esas piedras fueron tomadas del lecho del río porque el Señor Jehová tu Dios detuvo el fluir del río para que ellos pudieran pasar en seco y pudieron tomar estas piedras como recordatorio de lo que Dios había hecho. Entonces es como que el Señor tenía esa estrategia de que cuando esas piedras iban a estar allí para que la gente preguntara, la gente tiene mucha inquietud, muchas dudas y quiere saber. Entonces, ¿qué hacen esas piedras ahí? Esto se fue escrito hace como, no sé, unos 4.000, 5.000 años. Y la gente era igual de curiosa. El Señor sabía que cuando alguien pasara y viera esas 12 piedras ahí, iba a decir, ¿y por qué están esas 12 piedras allí? Así va a pasar contigo y conmigo. La gente sigue con la curiosidad, la gente anhela saber qué creemos nosotros, la gente anhela saber qué hemos vivido nosotros. Y cada uno de nosotros tiene su propia historia con Dios. Cada uno de nosotros ha tenido una experiencia que sería nuestro propio Jordán, por decirlo así, donde hemos visto la maravilla del Señor en nuestra vida, donde hemos visto la poderosa mano de Dios en nuestra vida, o en la de mi familia, o la de un amigo. Pero estoy seguro que todos hemos sido testigos de la maravillosa obra de Dios. Y como un testigo lo que hace es contar lo que ha visto, entra el punto de cómo lo hago, porque quizás soy tímido, me da vergüenza, no entiendo, no tengo las palabras específicas, pero yo les aseguro que cuando las personas se enteren que ustedes son creyentes, que ustedes aman al Señor, ellos van a empezar a hacer preguntas. Y van a hacer preguntas como las que dijo Josué aquí, que iban a decir los hijos de Israel. ¿Y qué hacen esas piedras allí? Te van a preguntar, ¿por qué tú no tomas cerveza? ¿Por qué tú no fumas? ¿Por qué tú le haces caso a tu mamá? ¿Sabías que eso pasó de moda? O ¿por qué las chicas de la iglesia y los chicos de la iglesia se guardan para el matrimonio? Y así pudiera nombrarte lo que simbolizan esas 12 piedras para cualquiera de nosotros. Esas 12 piedras simbolizan la mano del Señor en nuestra vida. Esas 12 piedras representan algo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Y nosotros, como testigos, simplemente las vamos a proyectar, las vamos a mostrar. Nosotros no es que, me tengo que saber la mitad de la Biblia para predicar. Tienes que contar lo que sabes, tienes que contar lo que has visto, tienes que poner tus propias piedras que sacaste de tu propio Jordán, de ese sitio y de esa acción o de ese lugar donde Dios hizo algo maravilloso en tu vida. Y que cuando la gente vea las piedras, no es necesario que las tome y le digan, este es el monumento de la piedra. La gente sola se va a dar cuenta y le va a parecer extraño. ¿Qué hacen esas 12 piedras allí? La gente, quiero que sepan, le parece extraño lo que nosotros creemos. La gente no entiende cómo un joven puede adorar a Dios. La gente no entiende cómo una persona puede decir que tiene un propósito y que se relaciona con su Creador. Entonces, cuando la gente vea tus piedras, es la oportunidad para contar las maravillas de Dios y allí compartir tu fe, y deja que Dios va a hacer el resto. Tú abre tu boca para compartir lo que Dios ha hecho. Cuenta tu propia historia, así como Josué contó que ellos pasaron el mar, el río Jordán en seco, y que los israelitas en su momento habían pasado el mar. Cuenta tu historia, cuenta lo que Dios ha hecho, porque la gente te va a preguntar. Está atento. Muestra tus piedras, ponlas
allí. No le hagas publicidad, porque la gente solita va a venir con la curiosidad. Y cuando ellos preguntan, ¿y qué hacen esas piedras? Tú le pides a Dios la sabiduría para dar una respuesta. Respuesta que Dios va a usar, porque su palabra dice que no vuelve vacía, que es como el agua que viene del cielo, que llega a la tierra y hace su trabajo. Así es la palabra de Dios en la gente. Lo que tú compartas de Dios no vuelve vacío y va a seguir adelante. Y quiero recordarte una linda promesa que está en el libro de Romanos, que dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz y que las personas creen por el oír. Y entonces, si tú les comentas, si tú les respondes sus inquietudes y sus incógnitas, tus pies se hacen hermosos porque estás anunciando la paz de Dios. Dios te bendiga, te amo en el Señor, y recuerda, cuando te pregunte qué hacen esas piedras allí, es la puerta que te están abriendo para tú compartir tu fe. Dios te bendiga.